autoridad en materia de libertad de expresión, Frank La Rue. Su trayectoria es larga, es muy importante. Me voy a permitir leer algunos datos básicos de su trayectoria para no robarle tiempo a su presentación, que será, sin lugar a dudas, muy enriquecedora para todas y todos. Frank La Rue nació en Guatemala, es abogado especialista en derechos humanos. Fue relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de 2008 a 2014. En ese periodo redactó y presentó informes históricos sobre la situación de periodistas y la libertad de expresión ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Dichos informes supusieron importantes hallazgos en temas como la protección de los periodistas, la libertad de expresión en Internet y el impacto de los estados que vigilan la privacidad y la libertad de expresión. Frank La Rue es un importante abogado y periodista que tiene más de 25 años en un trabajo intenso, reconocido en defensa de los derechos humanos. En Guatemala fue presidente del directorio del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social y actualmente es subdirector jurídico de la UNESCO para la comunicación y acceso a la información. Sin más, cedo el uso de la voz a Frank La Rue. Muchísimas gracias. Quisiera realmente profundamente agradecer esta invitación. Para mí siempre es un privilegio visitar México y visitarlo de nuevo en unión a mi gran amiga y colega Catalina Botero, con quien hicimos ambos una visita oficial acá. También quisiera agradecer la tremenda hospitalidad de este maravilloso Instituto de Investigaciones y en particular agradecer a la comisionada Alejandra Negrete por esta invitación que para mí fue muy importante. He hecho realmente malabares con la agenda para poder estar presente hoy, porque yo siento que este es un gran paso que da México y felicito esta iniciativa de la comisionada y de todos ustedes aquí presentes y de los medios de México. El tema de la violencia contra la mujer es un tema, como dijo la embajadora Moreno, que se tiende a agravar en el mundo en este momento. Es un tema que hemos trabajado, que hemos querido prevenir y sin embargo se agrava. Entonces es el momento de reflexionar y pensar qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien. En el contexto de la UNESCO, donde me toca dirigir el área de comunicación e información de la UNESCO a nivel mundial, nosotros hemos estado ahora planteando que la agenda estratégica que se sigue por todas Naciones Unidas es la Agenda 2030, que ha sido mencionada por varios de quienes me antecedieron. Y en esta agenda se pretende hacer el resumen de cuáles son los pasos esenciales que todos los estados del mundo deben dar para poder superar los niveles de nivel de vida y de equidad que debemos de lograr en el mundo entero para decir que el desarrollo en el mundo ha sido efectivo. Y lo importante de esta agenda es que fue aprobada por consenso hace 2 años en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nosotros desde un principio dijimos que el tema de la comunicación es fundamental para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los objetivos necesitan de información sistemática y permanente. Todos los objetivos necesitan de escuchar a la población y a las comunidades locales. Todos los objetivos necesitan de la posibilidad de hacer crítica pública crítica a las políticas públicas, de una ciudadanía activa. O sea que todos los objetivos necesitan sistemática y permanentemente de comunicación. Pero esto quedó ahora más claro en el objetivo 16. En el objetivo, recientemente tuvimos en lo que llaman el segmento de alto nivel de Naciones Unidas, empezaron por el objetivo 1, la erradicación de la pobreza. Nosotros hicimos un evento paralelo con Transparencia Internacional, la UNESCO, sobre cómo erradicar la pobreza implicaba también buscar el erradicar la corrupción. No que erradicar la corrupción sea la única causa de que exista la pobreza,
pero ciertamente es una de las grandes causas, y erradicar la corrupción implicaría encontrar uno de los grandes pasos. ¿Y esto qué implica? Esto implica el derecho de acceso a la información pública y de acceso a la información en general. Esto implica transparencia. Y de nuevo volvíamos al tema de la comunicación. Este acceso que la ciudadanía debe tener a esta información pública, esta posibilidad de corregir el rumbo en ciertos casos o de combatir la corrupción en el mundo entero, es un factor fundamental para erradicar la pobreza, que tiene muchos otros factores, el tema de la tierra, la alimentación, etcétera, pero empezando por este. Pero nosotros siempre marcamos con particular un objetivo que antes no se había especificado tan claramente en Naciones Unidas y ahora sí. Fue difícil debatirlo y vimos que este debate fue intenso, que es el objetivo 16. El objetivo 16 establece cuáles son las condiciones fundamentales que una sociedad necesita para poder llegar al desarrollo. Y las habla con mucha claridad. Son 5 condiciones. Las sociedades deben estar en paz. No se puede lograr el desarrollo en una sociedad que no encuentre la paz. Deben ser sociedades incluyentes. Y yo a veces lo invierto. Y me gusta que la formulación de que sean incluyentes, pero eso quiere decir que no haya ninguna exclusión y quiere decir al mismo tiempo que se busque la equidad de todos los sectores. La equidad de género, la integración de las mujeres a todos los beneficios de la sociedad y a todas las actividades de la sociedad y a todos los niveles. Al igual que de todas las personas de minorías étnicas, raciales, culturales y de cualquier otro tipo. A todas las personas, cualquiera sea su origen económico o social. Este es un factor importante. Sociedades incluyentes que estén trabajando para el bien de todos y de todas. El tercero va de la mano, que garanticen el acceso a la justicia. Esa equidad va a necesitar de justicia, una justicia rápida y efectiva. El cuarto es la transparencia. Ya lo dijimos antes, que el quehacer público sea transparente, sea de cara a la ciudadanía y de alguna forma verificado por la ciudadanía y que pueda ser modificado por la ciudadanía y que pueda ser corregido cuando haya errores o haya corrupción. Y el quinto, y este fue un juego de palabras interesante, dijo sociedades que garanticen el acceso público a la información. No dijo solo el acceso a la información pública, que eso ya lo reconocíamos desde siempre como un derecho, sino el acceso público a la información. Por supuesto, cuando hablamos de libertad de expresión, siempre hablamos de que la libertad de expresión es un derecho que tiene 2 aspectos, el de buscar y recibir información y el de diseminar y difundir opiniones e información. Ese buscar y recibir ese derecho. Pero eso quedaba en abstracto, es el derecho individualizado o colectivo de buscar y recibir. Pero hoy se transformó un poco a una obligación de Estado. Aquel Estado que quiere lograr el desarrollo es el Estado que garantiza ese acceso público a la información. Y claro, hay muchas formas de acceder a la educación, a la información, la educación, el Internet, las nuevas tecnologías. Pero el primer paso es el garantizar una prensa absolutamente libre. Prensa y comunicadores sociales que puedan actuar con libertad. Y esta libertad de prensa implica al mismo tiempo la seguridad de las y los periodistas. Entonces, hoy fuimos combinando estos factores. El acceso público a la información implica tener una prensa libre y efectiva que pueda desarrollar el principio de diversidad y pluralismo y que esa prensa libre y efectiva cuente con la seguridad necesaria para practicar su profesión. Y lo estoy diciendo conscientemente en México, donde todos ustedes, quienes me antecedieron, mexicanos, reconocieron que México es un país donde practicar el periodismo es peligroso. Lo hemos dicho por muchos años. Pero en el mundo entero esta es la realidad. Hemos visto un incremento de violencia contra la prensa, pero en particular en UNESCO estamos recibiendo informes de un incremento de violencia contra mujeres periodistas. Y esto es muy preocupante. Incluso un incremento de violencia con formulación de acoso sexual y de violencia en línea contra mujeres periodistas. Esto como un fenómeno nuevo. Y esto tiene un incremento muy acelerado, que nos obliga a tratar de buscar una solución muy inmediata. Por supuesto que este acoso a mujeres periodistas a veces es por razones políticas, el tipo de periodismo investigativo que están haciendo, las notas que producen, pero a veces es simplemente
una actitud de género, de discriminación de género. Estamos recibiendo casos, por ejemplo, de acoso contra mujeres que quieren dedicar al periodismo deportivo y que por tratar de cubrir deportes, que algunos consideran que es la plataforma solo de periodistas hombres, entonces empiezan a sufrir acoso en los camerinos o en los gimnasios o en los estadios o en los lugares donde se practica el deporte. Absolutamente inaceptable que se piense que alguna forma de periodismo solo es dable para hombres y no para mujeres. Este es el tipo de la realidad que estamos confrontando hoy. Entonces esto nos hizo pensar varias cosas. Uno, implementar a nivel mundial el tema de seguridad de periodistas. Y en esto hay un plan interagencial de Naciones Unidas que incluye agencias de Naciones Unidas, estados y sociedad civil. Pero este año se cumplía el 5º aniversario del lanzamiento de este plan. Entonces propusimos desde la UNESCO, que es el órgano coordinador del plan, hacer una reunión de evaluación de estos 5 años y de relanzamiento del plan, y la acabamos de realizar en Ginebra en el mes de junio pasado. Propusimos Ginebra y no donde está la sede de UNESCO, porque ahí había, creíamos nosotros, más agencias de Naciones Unidas, más organizaciones de sociedad civil y por supuesto todas las delegaciones y estados ante diferentes organismos que están presentes en Ginebra. Nos facilitaba una mayor participación. Se hizo un documento inicial evaluando y haciendo algunas recomendaciones, se lanzó por internet, se recibieron comentarios, se incrementó con esos comentarios y todo ese proceso que llevó varios meses se llevó un documento a una conferencia que duró un día entero. De eso se sacaron las conclusiones y se volvió a hacer un envío a todos los estados y ponerlo en la página web para que todo el mundo pudiera comentarlo. Se trató de hacer el proceso más participativo posible. Yo ofrezco, ya está en el portal de UNESCO, cualquiera lo puede visitar y lo puede ver, es público, pero además ofrezco mandar a la comisionada y a la Secretaría de Gobernación incluso un ejemplar de esto para que lo tengan presente a través de la oficina de UNESCO acá en México. Este es un tema importante porque ahí surgieron innumerables recomendaciones. Pero yo podría mencionar 2 o 3 quisiera. Uno, hoy hay que evaluar que una de las grandes conclusiones es que los nuevos métodos de comunicación, las nuevas tecnologías, las TICs famosas, la digitalización ha provocado un doble fenómeno. Es cierto que por un lado democratizó la comunicación, porque hoy cualquiera puede tener un blog o decir lo que quiera por internet. Sin embargo, también tuvo efectos negativos. Por ejemplo, profundizó la brecha digital, la brecha social que en algunos sectores hay. Nosotros hicimos una evaluación, yo soy de Guatemala, como dijeron en un principio, hicimos una evaluación en las zonas rurales con las y los colegas del Instituto Demos para lanzar un programa de capacitación de líderes indígenas en algunas zonas con internet. Y descubrimos un fenómeno interesante que a pesar de ser del país no nos habíamos percatado. Al evaluar las capacidades anteriores para empezar el programa, el 95% de los hombres jóvenes, estamos hablando de adolescentes y jóvenes, ya sabían usar internet, porque habían ido a un café.net y algún amigo, algún pariente o alguien les había enseñado a iniciar el trabajo o a jugar en internet. Pero a la inversa, el 95% de las mujeres no habían tenido esa oportunidad y no habían aprendido nada de internet porque nadie las había llevado a ninguna parte donde hubiera acceso al equipo. Y la lógica era porque los padres de familia no les daban permiso de ir al café.net porque se mantenía lleno de hombres. Entonces uno entiende la dinámica social en las zonas rurales, pero efectivamente la brecha de género era muchísimo más profunda que lo que nosotros habíamos anticipado. Esto puedo decir que se reproduce en gran parte en el mundo entero, es decir, la brecha digital entre sociedades rurales y urbanas se ha profundizado y entre hombres y mujeres se ha profundizado. Entonces tenemos que revisar esta discusión que tenemos sobre el internet como el gran facilitador de comunicación. Con la UIT, que es la otra organización de Naciones Unidas que ve las tecnologías de comunicación desde el punto de vista más tecnológico, somos copartícipes de la cumbre de la información, del WSIS famoso, y somos copartícipes de una instancia que se llama Broadband Commission, la Comisión de Banda Ancha, que son instancias de Naciones Unidas para ver el tema de internet.
Pero interesantemente ahí se discute, por ejemplo, cómo podemos garantizar la conectividad de los próximos 1.000 millones de habitantes, del próximo millardo de habitantes en el mundo. Y desde la UNESCO nosotros decimos, un momento, el tema no solo es cuantitativo. Por supuesto que nos interesa garantizar la conectividad del próximo millardo de personas en el mundo. Pero también nos interesa la perspectiva social. ¿De qué población estamos hablando? Si solo aumentamos la población urbana conectada, solo estamos ampliando el negocio de las grandes transnacionales del servicio de servicios de computación. No tenemos nada en contra de ellos, pero efectivamente no estamos cumpliendo una función social de transformación de las sociedades. Si queremos conectar a este próximo millardo de personas, debemos de pensar en la población rural, en la población de minorías lingüísticas, culturales, en poblaciones que no han tenido el acceso, y debemos de pensar en hacerlo con enfoque de género. Si no se le da el enfoque de género, no vamos a estar logrando las metas del desarrollo. Esta es la perspectiva y la reflexión que en este momento debemos de hacernos. En el tema específico de la violencia, como dije, estamos viendo formas nuevas de violencia. El hecho de que el Internet, que puede ser violentada la privacidad de los comunicadores, ha facilitado el monitoreo no solo del contenido, de lo que se hace, o de ubicar la fuente de información de las periodistas y los periodistas, o puede ser utilizado para ubicar la localización geográfica, física de una persona, ha generado un nivel de facilidad en el trabajo, pero también de vulnerabilidad. Y es ahí donde vemos que este incremento se da de vulnerabilidad y especialmente de las mujeres. Porque es ahí donde especialmente la ubicación del lugar físico de donde vive o donde trabaja ha permitido que haya este acoso sexual a través del Internet, o incluso a veces de seguimiento o a veces de vigilancia directa, que empieza a generar un ambiente sistemático de intimidación con enfoque de género, con visión de género, hacia las mujeres periodistas por el hecho de ser mujeres. Entonces, esta es una de las preocupaciones fundamentales que tenemos. Y este sí es uno de los fenómenos a los que tenemos que enfrentar. ¿Cuáles son las soluciones? Pues la solución en parte está en los mismos medios de comunicación. Nosotros creemos que hay múltiples, hay que fortalecer la justicia, hay que erradicar la impunidad. Siempre hablamos de justicia y erradicar la impunidad es tal vez el primer paso y el más importante. Hay que crear, según nosotros, el objetivo 16, como es una obligación de todo Estado de garantizar la seguridad de las y los periodistas a través de garantizar el acceso público a la información. Todo Estado debe tener un mecanismo de seguridad de periodistas. Tenga o no problemas, ya no estamos planteando de que esto es calificar a un Estado como problemático o no, no. La idea es que así como todo Estado puede tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos o un Procurador Nacional de Derechos Humanos, un Ombudsman, todo Estado debería contar con un mecanismo de seguridad de periodistas. Y este mecanismo se debería encargar de dar particular atención a mujeres periodistas. Por supuesto, los mecanismos de seguridad deberían de ser para periodistas, artistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Esto facilitaría el que el mundo entero empiece a autoevaluarse también, presentando los mismos informes que se presentan sobre el avance de las metas de desarrollo sostenible. Nosotros hemos hecho ya una serie de indicadores para medir el objetivo 16. ¿Y cuáles son los indicadores que cada Estado puede verificar? Y la posibilidad de incorporar eso al examen periódico universal de Naciones Unidas en cada uno de los estados, en todos los estados del mundo, para que nadie pueda decir que se le está particularmente señalando. Pero además creemos nosotros que la prensa y los medios de comunicación deben jugar un papel fundamental. Nosotros dijimos que la comunicación sí es el acceso a la noticia inmediata. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías facilitan el acceso al conocimiento y la creación de sociedades del conocimiento. Pero hay dos factores importantes. Los medios de comunicación también generan opinión en el enfoque en que le dan a la información. Y también con esto pueden crear prejuicios o ayudar a resolver prejuicios. Aquí es donde el enfrentamiento a la violencia contra la mujer tiene directamente que ver con el enfoque editorial
de cada uno de los medios y de cada uno de los periodistas. Nosotros tuvimos un debate, de nuevo menciono mi país porque es el que puedo mencionar con libertad. Hubo un caso muy triste, muy trágico. Hubo un caso en un municipio dormitorio cercano a la ciudad capital, donde la comunidad había dicho que había descubierto una banda de ladrones y entre ellos había una joven. Y iba a proceder a lincharlos. Efectivamente, la tragedia es que los lincharon. Entonces había un equipo de periodistas, de camarógrafos, que después de reivindicar su hecho, que decidieron simplemente filmar el hecho. Como observadores, dice, porque como somos periodistas, y no solo se da el linchamiento, sino después lo transmitieron por televisión. Y después salió la imagen en una revista pública. Esto provocó uno de los debates más grandes, porque, y yo en tomé posición en él también. Porque si bien es cierto, es noticia, y uno busca que las y los periodistas cubran la noticia, también es cierto que en toda noticia debe haber un respeto hacia el ser humano y especialmente hacia las mujeres. Por supuesto que todo periodistas están obligados, por ejemplo, a proteger la identidad de menores de edad. Si es que hayan cometido cualquier delito, no importa. Es decir, siguen siendo niñez o adolescentes que tienen derechos y que deben ser protegidos. Y en un acto de violencia tan horrendo, no debe perfilarse este tipo de imágenes que simplemente generen esta actitud de desprecios a la vida del ser humano, y en este caso en particular de desprecio de la vida de una mujer. Este fue el debate. Y por supuesto que se podía cubrir el hecho, pero se puede cubrir el hecho sin lo grotesco de las imágenes. Aún el manejo de la imagen debe hacerse con cierta profesionalismo y objetividad sin que ofenda la dignidad humana, tanto de las personas que sufrieron la ofensa como de quienes leen y observan esta noticia. Este es el tipo de debates. ¿Por qué? Porque nosotros queremos crear una cultura de paz. En la UNESCO, un director general anterior, Federico Mayor, fue el que estableció esto. Decía, la paz no solo son acuerdos, no solo es el cese del conflicto o la resolución de conflictos. La paz es la actitud diaria, dice, la actitud de armonía, de entendimiento, de comprensión. E irónicamente la UNESCO tenía un llamado en particular a la paz, porque en la Constitución tiene una frase muy linda que dice que la UNESCO fue constituida como un organismo de Naciones Unidas para promover la paz en el mundo, facilitando, dice, el libre flujo de ideas y de información entre los pueblos del mundo. Quiere decir que en gran parte la paz se basa en la comprensión que tengamos unos de otros, como personas y como pueblos. Y ese libre flujo de ideas debe provocar un mayor conocimiento de unos hacia otros y hacia otras, un mayor entendimiento de nuestras culturas y de nuestros valores, y un mayor respeto y armonía en las relaciones. Y esa es la construcción de la cultura de paz. Una paz que se refleja en la cotidianidad, desde cómo nos tratamos en la familia, en el amanecer, hasta cómo tratamos a las y los colegas del trabajo, o de la escuela, o de la universidad, o de cualquier otro lugar donde nos toque estar durante el día. Y es esa cotidianidad la que va fortaleciendo esta cultura. La paz debe convertirse entonces en un fenómeno cultural, en valores de nuestra cultura cotidiana. Este es un fenómeno importante. Y por último, el otro gran valor de la comunicación es que genera ciudadanía. ¿Por qué? Porque no hay ciudadanía sin información. Y entre más información podemos, no es automático, pero podemos desarrollar una más activa y mejor ciudadanía. ¿Por qué? Porque le da los elementos a toda persona dentro de un Estado a entender al Estado, a entender las decisiones y a entender por qué se toman las decisiones. Y esto implica que pueda dar su opinión y que pueda proponer nuevas iniciativas o pueda diferenciar y oponerse a algunas iniciativas porque son nefastas. O puede evaluar, por ejemplo, muchas veces tenemos leyes excelentes, pero políticas públicas que no coinciden con nuestro marco legal. O acciones de funcionarias y funcionarios que no coinciden con el marco legal. Esto, llevado a la ciudadanía, le permite hacer la ciudadanía la que reencauce el rumbo de su país, además de facilitarle la información para un proceso electoral. Aquí puedo anunciar que, por ejemplo,
una de las cosas que me dio mucha satisfacción como relator, un pequeño informe que hicimos alguna vez, pero que ahora lo vamos a repetir en UNESCO ya a nivel mundial como un informe más sistemático, es de comunicación y participación política y comunicación y procesos electorales. Me gustó mucho ver el planteamiento del amigo del INE sobre los desafíos que el INE se propone y los avances que ha habido en la ley en México sobre cómo manejar esta información en una forma más equitativa, que le dé igualdad de posibilidades de participación a todos los partidos, pero también le dé igualdades a hombres y mujeres, que le dé igualdades al manejo de las finanzas y transparencia al manejo de las finanzas en la comunicación electoral. Que esta comunicación sirva para generar suficiente información que dé una ciudadanía activa, que quiera participar o que quiera votar. Y esto es uno de los factores más importantes para la estabilidad del futuro de nuestros gobiernos. Pero también uno de los factores más importantes para combatir las formas de violencia. Porque un pueblo que cree que es democrático, que se siente democrático, que sabe que se le escucha y se le oye, es un pueblo que va a tener menos violencia. Y esto es un factor importante. Y es un pueblo que va a lograr más los niveles de equidad. Estos son los desafíos con los que nos encontramos hoy. En esta generación nueva de comunicación, donde las nuevas generaciones traen ya el chip de las nuevas tecnologías, debemos de garantizar que podemos erradicar los malos usos de estas tecnologías, desde el bullying hasta la circulación de falsas noticias que le llaman, que yo, el fake news, rechazo el nombre porque da la idea de que las noticias es desinformación, pero rechazar la desinformación o el bullying o los escándalos que pueden haber, y desde las generaciones más jóvenes alimentar un uso positivo de las tecnologías, con respeto mutuo, con erradicación de toda forma de violencia, especialmente erradicando la violencia contra mujeres. Esto es un factor muy importante y con esto estaremos construyendo ciudadanía y garantizando el futuro de nuestros pueblos. Gracias. Agradecemos profundamente a Frank La Rue por su excelente exposición. Nos deja muchos temas sobre la mesa. Quisiera solamente llamar la atención en dos de los diversos y muy importantes temas que abordó. El incremento de la violencia contra las mujeres periodistas. Sabemos que nuestro país es uno de los países o el país más peligroso para ejercer el periodismo, pero como esta violencia tiene formas específicas cuando se trata de mujeres y vemos claramente temas de acoso, de hostigamiento sexual derivados en mucho de los prejuicios y estereotipos. Y aquí dentro de los múltiples elementos para solucionar este grave problema que Frank La Rue puso en la mesa, el combate a la impunidad, el acceso a la justicia, que es fundamental, pero también el papel que juegan los medios de comunicación, o bien para apuntalar estos estereotipos, prejuicios y roles, o bien para erradicarlos, para eliminarlos. Entonces, tiene gran importancia el papel que juegan los medios de comunicación y todas las personas que se desempeñan como periodistas, que comunican para erradicar a través de la eliminación de los estereotipos, prejuicios y roles, la violencia en contra de las mujeres. En virtud de lo apretado del tiempo de la agenda, vamos a abrir espacio solo para 2 preguntas. Entonces, ¿quién del auditorio quisiera manifestar alguna pregunta para el ex relator de Naciones Unidas, Frank La Rue? Bien, entonces, derivado a que no tenemos alguna pregunta o cuestión adicional, cerraríamos esta mesa agradeciendo profundamente la excelente exposición de Frank La Rue. Para mí fue un gusto enorme acompañarle en esta conferencia magistral. Gracias.